Le damos un fuerte aplauso también a Teresa de Mayo. Bueno, sigamos con el tema de las sales y el agua de mar. Siempre empiezo a hablar de esto en base a la situación de los que están presentes en las conferencias. Quisiera preguntar, antes de empezar, para ver cómo enfoco lo que voy a decir, ¿cuántos de aquí, como creo que la mayoría deben beber agua de mar, cuántos no han bebido agua de mar? No beben agua de mar. Vale. ¿Y cuántos no han oído conferencias o no están muy enterados del tema del agua de mar? Ok, entonces vamos a empezar desde el principio, ¿verdad? Desde la historia. Tenemos que, después de que se sabe de que Platón se curó de una tuberculosis estando unos años al lado del mar, también René Quinton, un científico muy importante francés, de hace unos 100 años y pico, también se curó de una tuberculosis estando al lado del mar y empezó a investigar qué pasaba con el mar. ¿Será curativo? ¿Servirá para algo? Y empezó haciendo varias investigaciones, primero la composición, luego cultivó células blancas, glóbulos blancos, linfocitos en agua de mar, vio que no se morían, que son unas células muy sugestivas y muy delicadas, que pueden hacer una lisis de la membrana y no se morían, incubadas, digamos, en agua de mar. Después empezó a descubrir una serie de leyes, resumiendo mucho, ¿verdad? Una serie de leyes evolutivas, vio que nuestras células corporales conservaban, tanto dentro como fuera, en el medio extracelular, la composición de los océanos primigenios donde se supone que nació la vida, donde nacieron las primeras células de vida en este planeta. Y estas características de temperatura, concentración de sales que llamamos osmolaridad, y todas las características físico-químicas de esa agua donde surgió la vida hace 3.500, 4.000 millones de años en el planeta Tierra, se mantiene en nuestra composición corporal de líquidos, en las lágrimas, en el plasma de la sangre, en el suero de la sangre, en todos los líquidos corporales se mantiene esta composición de las aguas de los océanos primigenios donde se supone que surgió la vida en este planeta. Entonces, si nuestras células corporales se enferman o no están muy bien equilibradas, si les restituimos esa agua donde surgió la vida en el planeta, que ahora estas aguas de los océanos actualmente están, después de tantos millones de años, está más desecada, y como creo que nos decía Mariano Arnal, tiene una composición en sales, en residuos sólidos, el agua de mar, de 36 gramos de sales por litro promedio, depende del tipo de mares o océanos, unos más salados, otros menos. Y nuestros líquidos corporales tienen una composición de 9 gramos de sales por litro, que era la composición original de los mares donde surgió la vida. Entonces René Quinton descubrió estas leyes de que nuestros líquidos corporales mantienen las características físico-químicas de los océanos donde surgió la vida, y investigó con la hipótesis de que podía devolver la vida y el funcionamiento mejor de nuestro cuerpo, de nuestros órganos. Investigó en los perros de las calles de París, un perro moribundo, que después le llamó Sodis. Estaba muy mal, muy enfermo, le sacó por una vena toda su sangre y por la otra le transfundió agua de mar. Y vio que a los días, una semana o no sé cuántos días, este perro se recuperaba la salud y revivía.
y estaba a punto de morir. Entonces empezó a experimentar en sí mismo y con todos sus colaboradores investigadores tomaban agua de mar, no les pasaba nada, y había comprobado que las células más vulnerables de nuestro cuerpo tampoco les pasaba nada al incubarlas en agua de mar, y entonces ofreció en los hospitales de la época que si había algún paciente que estaba con muy mal pronóstico y desahuciado, es decir, que ya los médicos le habían dicho a los familiares que iba a morir, pues que podían probar, ellos podían llevar una terapia con agua de mar. Y así empezó con un paciente con tifoidea muy grave, que ya le habían dicho a los familiares que no iba a pasar al día siguiente, y le puso agua de mar intravenosa y se fue, y cuando volvió en la tarde, pues el paciente que iba a morir ese mismo día ya estaba comiendo, y al poco tiempo le dieron de alta totalmente recuperado. Entonces empezó a ofrecer este método terapéutico de suministrar agua de mar al cuerpo, que en algunos casos, en este caso fue por vía intravenosa porque era gravísimo, y en otros casos fue por vía subcutánea, ya en los dispensarios marinos que se fueron inaugurando en París y en otros lugares del mundo, y vio, que después vamos a ver las fotos, casos gravísimos se salvaban de morir también con esta integración al cuerpo del agua de mar. Y llegó a tal punto que el rey de Egipto, que estaban teniendo una epidemia muy grave de cólera que estaba diezmando a la población, pues lo llamó y fue a Egipto, y con este suero marino pudo rehidratar a todos los pacientes con cólera y se cortó totalmente la epidemia, y bueno, le dieron grandes honores por su gesta de haber salvado de morir a miles de personas en Egipto. Entonces, bueno, proliferaron en esa época los dispensarios marinos en París, en Lyon. En Lyon ya fue, él no era médico, era un investigador y no tenía los papeles, como decía Ángel Gracia, pero es un investigador de la talla de cualquier máximo científico de la historia de la humanidad. Y sí tenía seguidores médicos, y en Lyon pues el doctor Charicot siguió tratando con agua de mar a los casos que estaban en peor estado. Aquí solo vamos a ver rápido, pasando las diapositivas, el origen de la vida en los océanos primigenios, toda la línea, los dispensarios marinos de René Quintón. Vamos a ver las fotos. Este fue el primer dispensario marino, que ahora ya no existe, donde trabajaba René Quintón. Ahora hay un gran edificio moderno, y aquí vemos diferentes fotos de casos curados con el agua de mar, que eran casos para morir. Viendo estas fotos nos ponemos a pensar que actualmente estos países tan pobres del tercer mundo, donde mueren tantos niños por hambre y desnutrición, aquí está la solución fácil, gratuita. El agua de mar constituye el 70% de nuestra composición corporal equivalente, y el 70% de la composición de nuestro planeta es agua de mar. Entonces está gratuita, está masiva, es la que no se va a acabar nunca, en teoría, ¿verdad? El agua dulce sí se puede acabar, y algún papa dijo que alguna guerra podría suscitarse por el agua dulce. Entonces el agua de mar no es el caso. Entonces, ¿qué pasa con todos estos organismos internacionales que trabajan para el hambre, para mejorar el hambre, para evitar muertes de desnutrición? No ven que aquí hay una solución, no ven ni quieren oír, porque me consta que la Fundación Ondimar y Ciencia, a través de esta información del agua de mar, y agua de mar sola, ¿verdad? Y si le agregamos la salicornia, que es el tema de los dispensarios y oasis marinos en el mundo, que es una planta que crece salvaje al lado del mar y tiene un poder nutricional de alrededor del 40% de proteínas para estos niños que no crecen y se mueren porque no tienen proteínas que constituyan sus células, que permiten el crecimiento y desarrollo normal. Entonces, si sumamos agua de mar con plantas halófitas, salicornia, que crecen salvajes al lado del mar, y que se pueden hacer proyectos semigratuitos, baratísimos, de multiplicar esas plantas,
se podría literalmente acabar con el hambre en el mundo. Esto es objeto de muchas investigaciones de personas heroicas que sin dinero prácticamente y con mucho altruismo están lanzando la información al mundo. Tuve la oportunidad de participar en un congreso de agua de mar en Madrid hace 3 años y me consta, porque los organizadores así lo expresaron y son de toda confianza, el señor Paco García Donas, presidente de Ondimar y Ciencia, y Laureano Domínguez, el periodista de investigación que trajo esta información a América Latina y en concreto a Nicaragua, donde yo vivo y trabajo, pues invitaron a Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja, ¿qué otros organismos internacionales hay de este tipo? Los invitaron a todos, Intermón, a todos. También invitaron a la reina de este país, de esta nación, y solo la reina contestó con una excusa que no podía asistir personalmente. Ninguno de ellos ni tan siquiera respondió, no se personó en un congreso súper interesante donde se hablaba de agua de mar, que no tiene riesgos para la salud, que es lo que voy a tratar de compartir ahora, y donde se hablaba de la salicornia que crece salvaje al lado del mar, que es comestible. De hecho, me grabaron un programa en TV3 que va a salir en el mes de junio, Ratrats, donde estábamos en una cocina de Bagú con un cocinero muy excelente que cocina con agua de mar, y ahí tenía un platito de salicornia y la comimos, el periodista Jaume Barberá y yo, así cruda. ¿Ya? Es sabrosa, se puede usar en crudo y se pueden sacar harinas de esta salicornia, y harinas que están a la disposición para situaciones de hambruna en el mundo, como puede ser un terremoto, un maremoto, guerras, es decir, situaciones de mucha carencia alimentaria. Se puede dar un almacenamiento solidario de harina de salicornia o de batis marítima o de alguna planta de estas halófitas para poder enviar a estos países. Entonces, ¿por qué estos organismos que trabajan supuestamente en pro de los más desfavorecidos, desprotegidos de esta humanidad, donde todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre, creador, o como le quieran llamar, a la energía creadora de toda la materia en la que estamos? ¿Por qué no oyen ese mensaje? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego van a ver un póster de Ángel Gracia que también dice why. ¿Por qué en inglés? ¿Ya? Entonces sigamos viendo solo las fotos. Vean, este caso es interesante porque en un curso que acabamos de dar de nueva medicina germánica, de 10 días intensivo, comentamos algunos casos y habían casos de alopecia. Y, es decir, pierden el cabello por un determinado tipo de conflictos de separación, muy bien estudiados desde la nueva medicina por el Dr. Hammer, y fíjense que sin necesidad prácticamente de resolver el conflicto de separación, o tal vez lo había resuelto esta niña, con el agua de mar, tanto por vía oral como tópica, aplicada en la cabeza, volvió a nacer el cabello. Aquí tenemos casos de psoriasis muy graves, no se ve muy bien, pero totalmente curadas. Todo esto son casos de la época, imagínense el antes y el después. Cómo el hambre puede literalmente desaparecer de este mundo si fuéramos lo suficientemente solidarios y operativos, sobre todo los que se dedican a esto, a la cooperación, ¿ya? Pero el dinero, ¿dónde se quedará el dinero de la cooperación? Hace falta tan poquito dinero para promover el consumo masivo del agua de mar en estas tierras, y en base a los estudios científicos que ya están publicados en revistas científicas, que es lo que necesita la clase científica, ¿verdad? Y está exenta de riesgos y sin embargo no se sabe o no se quiere saber o no se quiere oír. Y si nos invitan a congresos donde se muestran las pruebas científicas, pues simplemente no vamos porque no está en nuestro campo de interés. Entonces, Claude Bernard, que es un científico francés también de la época de René Quinton, planteaba que todos los mecanismos vitales, cualquiera que sea su variedad, solo tienen un fin:
mantener constantes las condiciones vitales en el medio interno. Eso en medicina se llama homeostasis. Mantener unas condiciones de equilibrio de agua y sales, minerales, que para eso está la orina y están otros mecanismos metabólicos para regular este fino equilibrio dentro del cual se da la vida. Si el pH, por ejemplo, que tiene un margen muy estrecho de normalidad, se alcaliniza demasiado o se acidifica demasiado, no puede existir la vida y nos morimos. ¿Ya? Por eso hay tantos mecanismos de homeostasis, de regulación. Entonces, Claude Bernard, en el siglo pasado o antepasado, ya pierdo la cuenta, no recuerdo el año, 1800 y pico, planteaba que para la vida es importante mantener ese equilibrio de este medio interno. Y este medio interno, ya vimos al principio, que era equivalente a aquel océano primigenio donde surgió la vida en el planeta. Por tanto, si bebemos de este océano, ¿verdad?, que ahora está más salado, más deshidratado, y lo integramos a nuestro cuerpo, probablemente podremos recuperar la vida. Entonces, hubo dos corrientes en esta época, la corriente de Pasteur, Louis Pasteur, y la corriente de Claude Bernard, ambos científicos franceses. Louis Pasteur planteaba de que el microbio era el causante de todas nuestras desgracias y enfermedades, y por lo tanto tenía que sintetizarse o encontrar sueros o antimicrobios. Antibióticos se llaman hoy en día, ¿verdad? Entonces, esta es una corriente que dio auge a las empresas, industrias farmacéuticas, porque con tal de matar al microbio, que el doctor Hammer descubrió que no es nada malo, en una ley comprobable de sus descubrimientos de la nueva medicina germánica, pero con tal de matar al microbio tenemos que producir una variedad amplia y variopinta de antibióticos, a cual cada vez más caro y más moderno, que pueda eliminar a estos microbios que, como la naturaleza es poderosa, cada vez se hacen más resistentes, ¿ya? Entonces, y en cambio, Claude Bernard decía no, el medio interno y el equilibrio del medio interno es lo más importante. Si mantenemos el equilibrio del medio interno, ningún microbio le hace nada, se resbala, ¿ya? Lo más importante es mantener el equilibrio del terreno. Es un concepto, según yo sé, de la homeopatía, el terreno, es decir, nuestro cuerpo, nuestros líquidos, nuestra composición. Si mantenemos el equilibrio del terreno, ninguna enfermedad se implanta en este terreno. Entonces, pero la historia de la medicina dice que en su lecho de muerte, Louis Pasteur dijo, Bernard tenía razón, en la enfermedad lo importante es el terreno y el parásito no es nada. Eso lo reconoció en los últimos momentos de la vida, como que era lo más importante que tenía que dejar dicho a la humanidad. Sin embargo, ya empezaba el auge de las farmacéuticas con todos los medicamentos a ser aplicados a la humanidad. Y desde la nueva medicina germánica vemos científicamente que la aplicación de medicamentos en gran parte cronifica las enfermedades, hasta tal punto que toda la vida, hasta el último día de nuestra vida, somos hipertensos, diabéticos, artríticos, reumáticos, epilépticos, porque nos cronifica. Y la naturaleza no necesita, en general, porque desde el punto de vista médico, hay momentos en que sí utilizamos, aunque trabajemos desde la nueva medicina, utilizamos medicamentos. Además está toda la medicina de urgencias, de ortopedia, las cirugías, que es, gracias a Dios, que están muy adelantadas en esta época que están viviendo y salvan vidas, ¿verdad? Entonces hay ciertos medicamentos que en un momento dado de urgencia salva vidas, pero la mayor parte, si tenemos un terreno bien equilibrado y además comprendemos el conflicto que originó este tema, este programa biológico que llamamos enfermedad, la naturaleza nos lleva hacia la cura por sí sola, por sí misma, porque la naturaleza, de la cual hablaba antes el compañero de los árboles, de los maestros árboles, la naturaleza es muy sabia, nos antecedió a nuestra presencia en este planeta, igual que todos los microbios, según las últimas corrientes biológicas, mármoles, etc.,
nos antecedieron en nuestra presencia en este planeta, son los dueños de este planeta y buscan la vida según estas últimas corrientes biológicas. Toda la amplia gama de microbios, que nosotros estamos constituidos por millones de microbios, toda la amplia gama de microbios que existen en nuestra tierra y en nuestro cuerpo defienden la vida y colaboran simbióticamente para mantener la vida. No es la ley del más fuerte, no es la guerra contra los microbios, el sistema de defensas, el combate contra los microbios. Es que ellos nos enseñan que colaborando simbióticamente y ayudándose unos a otros, dieron origen a la vida y mantienen nuestra vida. Y la nueva medicina germánica, en la cuarta ley biológica descubierta por el doctor Rike Gerthammer, nos dice esto. Los microbios no son nuestros enemigos, son nuestros amigos, que en muchos casos colaboran, y esto ya hablé en la otra conferencia que di ayer, colaboran en muchísimos casos degradar los tumores, que por eso la mayor parte de tumores que crecen en nuestro cuerpo pasan desapercibidos y ni nos damos cuenta. Cada vez menos pasan desapercibidos porque como hacemos tantos chequeos médicos, tantos exámenes, PSA, que la misma ciencia médica moderna, oficial, está diciendo que el PSA, las biopsias de próstata mejor no hacerlas, porque el cáncer de próstata es relativamente, si no da problemas de obstrucción urinaria, pues no ocasiona mayores problemas y es más peligroso hacer biopsias, encontrar el diagnóstico e intervenir. Pero esto es un inciso del agua de mar, voy a ir muy rápido. Entonces, la historia de la medicina se quedó mayoritariamente con la corriente de Louis Pasteur, que él mismo en su lecho de muerte dijo que no tenía razón, que él no tenía razón, que Claude Bernard era el que tenía razón. El terreno es más importante y el agua de mar nos ayuda a equilibrar nuestro terreno. Entonces, bueno, lo vamos a saltar, ¿sí? Mejor. Dice Quintón, nuestro cuerpo es como una gran pecera donde nadan estos trillones de células que constituyen nuestro cuerpo y nuestros órganos. Entonces, si esta agua de esta pecera está en buen estado, equilibrada, estos pececitos viven a plenitud, no se mueren, no se enferman. Pero si esta agua, porque comemos sal refinada que solo tiene cloro y sodio, porque comemos productos transgénicos, productos que ya no regados sin minerales, que ya les quitaron todo, muy desnaturalizados, que no son orgánicos. Entonces nuestro cuerpo, esta pecera, realmente se enferma. Y ante esta realidad de la sociedad moderna, inundados de productos artificiales que nos inducen a comer porque tienen un buen aspecto, un sabor, pues ya sabemos que no lo tienen como los de antes, ¿verdad? Pero tan grandes, tan aparatosos y tan fáciles de cocinar, precocinados y así, nos inducen a la comodidad de consumir esos productos y nuestro cuerpo se va desvitalizando. Y muchas enfermedades que no existían hace 100 años, ahora existen. Y cánceres, la proporción de cánceres que no existía en 1900, ahora se ha incrementado, creo, no recuerdo la estadística, creo que del 2% hace más de 100 años al 30%. ¿Ya? Es decir que el espectro de patologías ha cambiado porque somos antinaturaleza y nos portamos antinaturales, aunque sabemos que somos la naturaleza, somos parte de este todo del cual habló el que me antecedió, somos parte de ese todo que es la naturaleza y somos naturaleza, pero actuamos en contra de ella. Entonces, si devolvemos el agua de mar a esta pecera, o devolvemos agua de mar a ese tubo de ensayo donde suceden los millones y millones de reacciones bioquímicas en nuestras células, le devolvemos el agua de mar con todos sus componentes, estas células van a empezar a funcionar mejor porque en un caldo de cultivo sano jamás se podrá cultivar la enfermedad. En un terreno sano no suele haber enfermedad. Bueno, esto es la composición que
el agua de mar constituye el 90%, el 97% de la constitución del agua del planeta, y el agua dulce pues es minoritaria, y el agua de los ríos, de la cual nos abastecemos en general para beber, pues es súper minoritaria, ¿ya? En cambio el agua de mar es la más prevaleciente y dominante. Aquí vemos la composición comparativa por especies, de que si esto es la composición del agua de mar, pues las diferentes especies hasta llegar a los humanos mantienen una composición equivalente de cationes, que son los componentes del agua de mar, los principales componentes. Entonces también, he saltado muchas diapositivas, el doctor Philippe Goeb descubrió o reportó 3 principales ejes básicos de acción del agua de mar. Él es israelita. La recarga hidroelectrolítica, es decir, cuando nuestro cuerpo está carente de minerales y a veces de agua, porque no estamos bebiendo suficiente agua ni nos hidratamos bien durante todo el día, sobre todo en países muy cálidos, como los países tropicales donde vivo, Nicaragua, o cuando por trabajar y por ser operativos nos olvidamos de estar bebiendo. Entonces solemos estar deshidratados, lo cual nos envejece más rápido, porque los niños pequeños, los bebés, son tan brillante y turgente la piel porque tienen una mayor proporción de líquidos, ¿ya?, en su composición. En cambio, cuando vamos hacia mi edad y más, pues nos vamos deshidratando. Entonces la recarga hidroelectrolítica es un factor muy importante de recuperación de la salud, porque con el agua de mar aportamos agua y toda la tabla periódica de los minerales y oligoelementos. El reequilibrio de la función enzimática, porque algunos de estos oligoelementos, cobalto, zinc, magnesio no es oligoelemento, es un catión más mayoritario, macroelemento, pero muchos de estos elementos los necesitamos para las reacciones bioquímicas intracelulares y extracelulares. Sobre todo, por ejemplo, actúan algunos de ellos como coenzimas, ayudadores de las reacciones bioquímicas intracelulares. Y la otra eje de acción pues sería la regeneración celular, ¿ya? Cuando hay úlceras, esto lo vemos, digamos, visiblemente. Hay células que en nuestro cuerpo tienen que ser regeneradas y ayuda a esta regeneración, pero lo podemos ver casos de úlceras varicosas. En Nicaragua pues son casos muy aparatosos, unas úlceras muy grandes que a veces tienen mujeres con insuficiencia venosa, a veces hasta dan la vuelta a todo el tercio inferior de las piernas, y al empezar a beber agua de mar y aplicarla tópicamente después de lavar bien, ¿verdad?, quitar todos los tejidos necróticos y todo lo que está amarillento y que quede rojita, al empezar a aplicar tópicamente el agua de mar y beberla, en pocos meses, después de que habían estado años y años con estas úlceras, que si desaparecían volvían a aparecer muy rápido, con el agua de mar desaparecen. Entonces hay una regeneración celular visible, o si tenemos heridas, al empezar a tomar agua de mar también se cierran antes. Aquí tenemos toda la tabla periódica que contiene el agua de mar. Entonces el agua de mar es nutritiva y curativa porque contiene todos los minerales y oligoelementos de la tabla periódica, además del fito y zooplancton, y además de una biomasa de bacterias y virus propios del mar. Esto es una biomasa que contiene ácidos nucleicos, proteínas, hidratos de carbono, contiene principios orgánicos, principios que necesitamos para mantener la vida y que de alguna forma, aunque sea mínima, son nutricionales, porque es poquita la composición. No está contaminada, rápidamente voy a explicar, porque por ósmosis los microbios que accidentalmente procedentes de cloacas van a parar al mar, pues se mueren. Si este microbio terrestre, ¿verdad?, que no marino, el marino no es patógeno, son parte de la composición del mar. Si este microbio tiene una membrana y su composición interna es de 9 gramos de sales por litro, igual
como nuestros líquidos corporales, cuando cae al mar en un medio hiperosmolar, muy denso en sales, de 36 gramos de sales por litro, su membrana de la bacteria actúa como membrana semipermeable y por ósmosis pierde agua hasta que no le queda agua, porque nunca va a contrarrestar la hipersalinidad externa, porque es tan chiquito, entonces se deshidrata y se muere. No es viable en el mar. Por tanto, ese experimento que hubo en Miami, creo que en el 2001, donde hubo una fuga de cloacas y hubo una alerta sanitaria general, cerraron hoteles y todo, porque se iba extendiendo una gran mancha oscura, y esto nos lo explica el doctor Ángel Gracia, que vivía en Miami cuando eso ocurrió, y nos permitió fotocopiar este documento de las autoridades sanitarias de Miami. Empezaron a tomar muestras de toda la bahía de Biscayne y vieron que solo había marcadores de contaminación, que es la Escherichia coli, en el punto de fuga de la cloaca, pero unos cientos de metros más allá ya se habían eliminado, ya no había Escherichia coli. Y cuando sellaron este punto de la cloaca, al día siguiente o a las pocas horas tampoco había marcadores de contaminación. Entonces el agua de mar se descontamina por ese mecanismo de ósmosis, porque el cloro es el principal componente del agua de mar, es el primer componente, porque hay cloruro de sodio, cloruro de magnesio y otros cloruros. Entonces el primer componente es el cloro y es un desinfectante por la dispersión, porque es tan enorme y extenso el mar, por fenómenos de biocenosis, donde hay bacterias propias del mar que se comen los restos orgánicos. Por esto las manchas producto de accidentes de petroleros, las manchas negras de petróleo, al cabo de un tiempo han desaparecido, porque si no permanecerían toda la vida en el mar, si no hubiera mecanismos de autodescontaminación o de autopurificación, porque ya sabemos que la naturaleza es muy sabia. Y si nosotros la estropeamos, va a desaparecer la humanidad, pero la naturaleza en sí va a sobrevivir, porque busca la vida. Y esto lo demuestra el doctor Hammer, analizando los programas biológicos. La naturaleza busca la vida y la sobrevivencia del individuo y de la especie. Y por eso él descubrió 5 leyes biológicas importantísimas. Entonces, bueno, ya dijimos que también contiene biomasa, que fue estudiada, estos virus y bacterias propios del mar, fueron estudiadas en la Universidad de La Joya, en California, y se vio in vitro que tenían una acción antibiótica, antiinflamatoria, analgésica, estas bacterias propias del mar. Se demostró que in vitro tenían estas acciones. Entonces, sus efectos benéficos, resumidos, esto es parte del póster, que ya se lo llevó Mariano, pero ya lo han podido ver desde ayer, porque este póster va a quedar en Aquamaris, que presenté en un congreso de desarrollo de la humanidad que hubo en Nicaragua. La sede fue el año pasado antepasado en Nicaragua. Entonces, efectos benéficos: nutrición celular, los 3 ejes de actuación que dijimos, el equilibrio homeostático del sistema de regulación de base de Pischinger, es un sistema de regulación de la matriz extracelular que permite el equilibrio de todo nuestro sistema, estimula la irrigación sanguínea, porque hay estudios que después vamos a pasar rápidamente. Por favor, avísenme 10 minutos antes que se me acabe el tiempo, porque me falta mucho, pero bueno, estimula la irrigación sanguínea. 10 minutos. Pues vean, 15, ¿me das 15? Sí. Claro. Ah, bueno, dale, pues. Voy a usar 5 minutos más para leer esto. Estimula la irrigación sanguínea, y hay unos estudios en Japón, en ratas, donde vieron que hasta las placas de ateroma, al darles a beber agua de mar a estos ratones, se iban deshaciendo. Hay una alcalinización del medio interno, porque el pH del agua de mar es de 8.4. Estos efectos antibiótico, analgésico, antiinflamatorio fue demostrado in vitro por William Fenical en la Universidad de La Joya, California. Además, es el mayor disolvente natural que tiene nuestro planeta, dice el doctor Georges Lafargue, y por tanto depura, no tan solo el mar se depura, sino que depura nuestro cuerpo de sustancias tóxicas. Alcohol, todas las sustancias, drogas,
preservantes de las comidas, saborizantes, todas estas sustancias tan tóxicas y antinaturales que integramos a nuestro cuerpo, las depura, gracias a Dios, el agua de mar. Tenemos sus ventajas y hay varios estudios científicos. El estudio del doctor Wilmer Soler de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, él ha venido a darnos, es catedrático, bueno, ahora se acaba de jubilar, de la universidad más antigua y prestigiosa de Colombia. Hizo muchas investigaciones publicadas en revistas científicas sobre el poder curativo y la ausencia de peligro para el cuerpo humano, para nuestras células humanas, al ingerir agua de mar. Y este es uno de los estudios, demostró con una complejidad muy grande de índole metodológica, demostró que no tenía genotoxicidad el agua de mar, es decir, no perjudicaba el genoma humano, y no tenía citotoxicidad, es decir, no perjudicaba la integridad de la célula y de la membrana celular que preserva la integridad del interior de la célula. Y esto ya lo había demostrado de una manera más sencilla el doctor René Quintón al incubar linfocitos en agua de mar y no pasarles nada, sobrevivían. Es orgánica y biodisponible, no es como los medicamentos que a veces necesitan ligandos para poder actuar y para poder entrar del duodeno a la sangre, pues el agua de mar no, fluye directamente sin necesidad de ligandos. Por tanto es biodisponible y es orgánica porque hasta ahora pues no ha sido manipulada de ninguna forma por la industria y por los intereses del establishment. Es energizante en deportistas de alto rendimiento y en el adulto mayor. Sí, se ha demostrado. He sabido que los ciclistas de la Vuelta Ciclista a Francia y a Italia, los entrenadores les inducen o les obligan a tomar el plasma de Quintón, que es la versión comercial del agua de mar, una de las versiones más, digamos, parecidas a un medicamento porque se vende en las farmacias. Pues para rendir más como deportistas toman estas ampollas, 7 u 8 al día, es decir, una fortuna, ¿verdad? Pero en Colombia, Laureano Domínguez dio esta información a los deportistas olímpicos que empezaron a tomar agua de mar y a rendir mejor en los deportes, también a nivel de olimpiadas. Y además no se detecta como doping porque es natural, orgánica, biodisponible. Puede utilizarse para desinfectar vegetales y frutas, pues en vez de ponerlas en cloro, agua y cloro, las hojas del enciam, de la ensalada, pues se pueden poner en agua de mar y ya quedan saladas. Es indispensable para la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. Ya se ha hecho un estudio en Nicaragua, que también lo tengo en un hipervínculo, donde en Nicaragua actualmente casi no hay desnutridos agudos porque ha habido muchas acciones del gobierno para enviar alimentos en las poblaciones más desfavorecidas donde había desnutrición. Entonces casi no hay desnutrición aguda, pero sí hay desnutridos crónicos, es decir, niños bajitos, porque durante muchos años han comido menos de lo que necesitaban y han quedado bajitos. Entonces, con el agua de mar se pudo demostrar, en este estudio que hizo una enfermera catalana, Victoria Vendrell, en una región del norte del país, en una región indígena con bastante pobreza, pues se pudo demostrar que al tomar estos niños de 2 a 10 años medio litro al día durante 5 meses, que es hasta que se terminaba el periodo escolar, porque el agua de mar se les daba en las escuelas, vio de que el único niño que se detectó de 10 años con una desnutrición aguda y crónica mejoró ambos parámetros. En 4 o 5 meses subió 7 kilogramos. Y los otros niños con desnutrición crónica pues se normalizaron la gran mayoría, después de 5 meses de tomar medio litro de agua de mar hipertónica al día, pero la diluían, la hacían isotónica para que el niño no protestara el sabor. Y se evita el consumo de la mayoría de fármacos y sus efectos colaterales indeseables, porque en la práctica médica en Nicaragua, pues hipertensos, diabéticos, artríticos, epilépticos, etcétera, etcétera, que son los catalogados de crónicos para toda su vida etiquetados y que para toda su vida están inducidos a tomar medicamentos, pues al empezar a tomar medio litro al día, al cabo de pocos meses pueden dejar los medicamentos y tienen un control igual o mejor que antes cuando estaban tomando los medicamentos.
y el agua de mar es un bien público que debe de estar disponible al alcance de todos de forma gratuita. Por tanto, pues algunos se dedican a envasarla, pero tenemos todo el derecho, nadie nos lo puede impedir, de beber el agua más mineral de todas las aguas yendo al mar, y como la bebimos Jaume Barberà y yo en el programa de Retrats, la tomamos de la cala de Begur, la bebimos, ¿ya? La bebimos sola, la bebimos mezclada con agua, porque hay muchas formas de beberla. Y bueno, hay mucha más información que la voy a dejar aquí, en realidad mea culpa, porque el objetivo era de alguna manera hablar de los dispensarios marinos en Nicaragua. Hay más de 90, en todos se da el agua de mar gratuitamente, y tenemos pues la gran solidaridad, digamos, gubernamental del Ministerio de Transporte, que nos lleva el agua de mar de forma solidaria y gratuita a la Clínica Santo Domingo, donde yo trabajo. Tenemos una capacidad de almacenamiento de 6.000 y pico de litros, que en menos de un mes es redistribuida a otros dispensarios marinos de Managua y de otras regiones del país, y a nuestros propios consultantes de la clínica. Y tenemos también la ayuda del Ministerio de Salud en el aspecto que nos analizan el agua y comprobamos. Aquí tengo las fotos de los análisis, hay mucha información que no hay tiempo, pero sí nos analizan el agua y está libre de microbios patógenos. Tiene el marcador Escherichia coli. En otras épocas estudiaban el Vibrio cholera, la Salmonella typhi. No salen en estas muestras de agua de mar. Entonces lo colgamos en la clínica porque nosotros ya sabemos que no es contaminable. Puede haber intención de contaminarla, pero ella se descontamina de forma natural, gracias a Dios. Y tenemos colgado, para tranquilidad de nuestros consultantes y responsables de otros dispensarios marinos o autoridades sanitarias, de que esta agua de mar ha sido analizada y no tiene microbios. Yo aquí me quedaría, yo creo que no hay tiempo para preguntas, no sé. 4 minutitos. Venga, pues. Entonces, yo una vez compré agua embotellada de mar. ¿Es una buena opción comprarla embotellada? El agua embotellada suele estar ultrafiltrada o microfiltrada, que de alguna forma es lo que justifica su alto costo. Para mí, que no voy ante el dinero, me ponen cómprala o vete al mar, donde está más natural. En la ultrafiltración no se perdieron probablemente algunos elementos. Pues yo me voy al mar, es que tiene lógica aplastante. Vale, pero yo por ejemplo que vivo aquí, que en Barcelona, que me voy a la Barceloneta y la cojo de ahí. Sí, por ejemplo, Pero es que, yo la recogía cuando mi padre estaba vivo, que yo venía a cuidarlo a veces por temporadas, y le daba agua de mar a él, y obviamente la bebía yo. Yo la recogía de Comarrúa, donde mi hermano tiene una casa, y la recogía de Roda de Bará, que quedaba recto con Bonastre, donde vivía mi padre. Entonces la recogía de la orilla, de la misma orilla, y no pasaba nada, por lo que acabo de explicar de descontaminación espontánea. vale, es que ¿sabes qué pasa? Que al ser de Barcelona y Barceloneta, dices, qué asco. Bueno, igual que hay intereses farmacéuticos, hay intereses, todo el mundo mercantil se mueve por intereses. Entonces yo puedo decir miles de cosas a favor del agua que yo envaso, pero el pueblo tiene el derecho a comprarla. El que quiere, que se siente más tranquilo porque está garantizada sanitariamente, o el derecho a ir al mar, que es donde surgió la vida, y que sé que además hay un poquito de intuición en eso. Si yo voy a una playa que veo que hay una cloaca con cosas negras, ahí no voy a recoger. Pero si voy a una playa donde veo el mar abierto, las olas que renuevan, que homeopatizan el agua de mar, le hacen una succión para energizarla, y la pruebo un poquito y tiene el sabor normal del agua de mar, no tiene sabor a petróleo o a cosas raras, es que tenemos que desarrollar más la intuición. Por eso me encanta este congreso, porque hay puras cosas raras que al final son conocimientos que tenemos adentro, y nuestra intuición es muy anulada por este sistema.
que nos robotiza. ¿Ya? A ver. De todas maneras, hay bastantes decenas de personas que beben agua de mar desde hace casi 20 años y la cogen en la playa de la Barceloneta. Contrafactum, no vale argumento. Gracias, Mariano. Siempre con tu admiración por tu erudición. Y ya acabo. Y entonces, ¿y qué proporción lo puedo tomar? Como quieras. Yo le digo a los consultantes que llegan a mi consulta, como quieran. Si están mal, con síntomas, entonces les digo la dosis que se ha comprobado bastante terapéutica es de medio litro. Pero tómenla como quieran, medio litro al día. Tómenla como quieran. Pura, que después de varios años, algunos me dicen, doctora, yo me tomo un vaso puro en la mañana y un vaso en la noche, y después durante el día me despreocupo. Otros llevan una botella, aquí hay casos que también, otros llevan una botellita de agua purificada y una parte de agua de mar por 2 o 3 de agua dulce o mitad y mitad, y la van tomando durante el día en pequeñas proporciones. O si, por ejemplo, yo cuando me sirven un jugo de frutas o algún refresco, que se llama así en Nicaragua, un fresco, pues le echo el agua de mar. Entonces tiene un sabor muy agradable. Cuando tengo una gripe, que me siento bastante mal, entonces me la tomo pura. Ya, cada quien a su intuición. También se puede usar para cocinar en vez de la sal, o la sal marina hecha en casa, si tenemos mucha disposición de agua de mar, o el agua de mar. Y en mi casa todo se cocina con agua de mar de la orilla, sin filtrar, sin nada de nada. Estupendo. Una pregunta, por ejemplo, tanto nariz como los oídos, como la garganta, ¿es bueno relajarla o puede ser directamente en los ojos concretamente? Yo acabo de tener una especie de conjuntivitis por un conflicto de separación visual en solución, según Hammer, y me estaba poniendo gotas de agua de mar y te sentía, en el primer momento no, pero al cabo de medio minuto, un minuto, un alivio, se me quitaba el dolor, no lo rojo, porque estaba en acción el programa de la nueva medicina, pero sí me desaparecía el dolor y sentía un alivio inmediato, pura. En el oído, en todos los orificios corporales se puede administrar. Yo no propugno la vía intravenosa, a menos que sea un caso terminal, como catalogado muy grave, y que no tolera la vía oral, porque lo más fácil es beberla, es lo más natural, y nadie me lo impide, nadie me registra, me controla, yo me la bebo. Ya por la vía intravenosa pues ya está más complicado el asunto. La ley nicaragüense, la ley 774, de la cual no hablé, pero está la foto de la Gaceta donde ha sido publicada en el diario oficial de Nicaragua. El agua de mar está contemplada como elemento terapéutico de la medicina natural alternativa, administrada por todas las vías. Hasta ponen la intramuscular, que no me parece adecuada, ¿verdad? Pero está la vía intravenosa, entonces está en la ley nicaragüense, pero en otros países ni se os ocurra. ¿Ya? Para guardarla es mejor en cristal que en plástico. No. Y hubo, en estos cursos que yo he ido recibiendo de agua de mar, hubo un estudio que se vio que el plasma de Quintón, que está en cristal, tenía índices más altos de aluminio. En cambio, en plástico eso no ocurría. Pero el plástico tiene que estar bien lavado, porque en estos países del tercer mundo utilizan botellas que a veces eran de aceite, de cosas muy... Hay que lavarlo bien o nuevo, ¿verdad? Y entonces se almacena indefinidamente a temperatura ambiente. Última pregunta. Tengo una curiosidad. Si habéis hecho análisis de isótopos por espectrometría gamma. Nada, difícil nada, ni me lo preguntes, no se ha hecho. Pero el doctor Wilmer Soler, cuya metodología para demostrar que había ausencia de genotoxicidad y de citotoxicidad, sabe de esto, yo no. Vida simple, soy médica, pues he estudiado medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra y en San Pablo. En Nicaragua estudié medicina interna en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en el Hospital Manolo Morales. Soy médica de este sistema, obviamente, y mucho tiempo trabajé sin estos conocimientos a cómo trabaja este sistema la medicina convencional mayoritaria. Pero ya ahora, con mis canas y a esta edad,
vida simple, sencilla y natural. Además, no tengo que demostrar a nadie yo nada. Gracias a Dios que tengo centenares de testimonios curados con el agua de mar o que han mejorado. No voy a decir curados, simplemente ya no tienen síntomas, ya no toman medicamentos y se sienten mejor que antes porque el agua de mar es muy energizante. Entonces, ya no me complico con todos los estudios que hizo Wilmer Soler, financiado por Aquamaris, para demostrar a la clase médica y a los gobiernos de estos países tan pobres que muere la gente de desnutrición, para poder demostrar científicamente que no tenía riesgos, pues está muy bien. Los incrédulos tienen estudios científicos publicados en revistas científicas, pero yo, en este momento de mi vida, a pesar que me dicen, haz un estudio de los casos de la Clínica Santo Domingo, le digo, yo no tengo tiempo, tengo mucha demanda de consultantes, porque no les voy a llamar pacientes, porque ellos son los dueños de su proceso de cura, y no me da tiempo. Abro la información de la clínica, porque tenemos unos 10.000 expedientes activos, porque los que hace 5 años que ya no vienen los eliminamos, porque es una clínica muy pequeña y muy humilde y muy corriente, no nos caben más de 10.000. Entonces hay muchos, había otra doctora que no usaba tanto el agua de mar, pero los que pasaron por mi consulta sí, todos los consultantes han usado agua de mar y la siguen tomando. Está esta información, que cuánto tenía de presión, que cómo estaba la creatinina, en los casos de insuficiencia renal crónica, que también la prescribo, que cómo estaba la diuresis, que cómo estaba cada parámetro, que cómo estaba el potasio, que cómo estaba el sodio, porque obviamente me acompaño de información que desde mi perspectiva médica me da seguridad y garantía de que no estamos haciendo locuras. Y los pacientes pues se sienten bien, no sienten que estamos haciendo locuras. Pero está esta información para los estudiantes de medicina que les obligan a hacer estudios como tesis de final de carrera, o está para los médicos interesados que quieren ver directamente qué pasa con este fenómeno del consumo masivo de agua de mar. En Nicaragua, pues más o menos masivo, somos pocos millones de habitantes. Estoy abierta, pero ya no quiero convencer a nadie con estudios complicadísimos. No. En el mar surgió la vida, y si yo quiero devolverme vida y energía a mi cuerpo, la ingiero.